here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. La nueva entrega de la colección de Rally 2023 viene acompañada de un BMC Mini Cooper S del año 1967, conducido por Paddy Hopkirk. Considerando el resto de los modelos de la colección, la demanda del mismo fue alta. Sus condimentos que lo hacen deseable responden a la historia misma del auto. Un coche pequeño con un motor pequeño, pero en la relación peso-potencia resultaba favorecido respecto a sus competidores. Ruedas pequeñas y un centro de gravedad bajo, sumado a una menor inercia, lo hacían favorito en las rutas más trabadas, típicas de montaña o en el hielo. La historia de David y Goliat llevada al automovilismo. El Mini Cooper iba contra todos los pronósticos, incluso el del propio equipo cuando ganó por primera vez. Un coche ganador, pero la historia del mismo sería corta, sucesivas modificaciones del reglamento le dejarían algunas victorias, pero no el campeonato. Por otro lado, el Mini Cooper se transformó en el ícono del automóvil inglés. Un auto icónico de la talla de autos como el Volkswagen Escarabajo, el Fiat 500 o el Citroën 2CV. Un auto pequeño que entró por la puerta grande al salón de los clásicos de todos los tiempos. Coche de culto de talla internacional, en el año 2000 BMW volvería a revivir la esencia del mismo, pero ya con un auto de mayor tamaño y destacada potencia que buscaba resucitar sus líneas. El éxito comercial del mismo fue notorio. Aunque para puristas, no rescataba la magia, el espíritu del Mini Cooper que lo hacía tan especial, ser el pequeño matagigantes. Llegamos al final de la primera parte. ¿Cansado de buscar buenos videos de coches a escala? En Baus Channel buscamos constantemente el equilibrio entre información, las mejores imágenes y lo más importante, su tiempo. Suscríbase ahora. Y súmese a Baus Channel para seguir viendo los coches más interesantes. Sobre el lado derecho de la pantalla, podrá apreciar los detalles técnicos del modelo. Respetando la escala, las cotas del mismo son reducidas en comparación con otros modelos. Lo normal en reproducciones de tamaño menor, como en este caso, es que se tomen licencias para simplificar detalles o pasarlos por alto. Usualmente se suprimen tampografías con poca presencia o los limpiaparabrisas, detallándolos en relieve sobre el parabrisas, en lugar de ser piezas aparte. Lo elogiable del caso es que se ignoró su tamaño y se lo detalló con la misma meticulosidad que un modelo de mayores dimensiones. Valga como muestra, el imperceptible detalle de las correas para sujetar los faros delanteros es de apenas 1 milímetro. La excelencia la tiene ganada. Lo que vamos a ver ahora es qué puntaje logra en el Baus Score. La base es específica de esta colección, 8 puntos. La carrocería es proporcionada aunque no es muy nítida en los detalles como las bisagras. 8.1. La pintura no tiene defectos, transforma el modelo en una pequeña joya. 9.5. El detallado es esmerado, piezas bien colocadas y un tampografiado integral da cuenta de todo lo necesario. 9.3. La calidad de las partes es muy buena, materiales, terminación y definición. Alcanza un 9.2. En tanto su apariencia se distingue como un Mini Cooper de manera inequívoca. 9.5. Aquí su fama lo condena, para nada es un modelo inédito, incluso en su versión de competición abundan reproducciones. 7. La nota final alcanza el puntaje de 8.65. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse. Original information